Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Esta noche en Para leerte mejor vamos a hablar con Darío Melano Jazmín sobre su libro Solo por contar, editado por Perro Pila. Hola Darío, gracias por venir a este programa. ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitarme. Solo por contar tiene cuentos diferentes, con distintos personajes que tienen una línea, digamos, en común, por lo menos la mayoría de ellos ubicados en un momento histórico de nuestro país, en la dictadura militar. Contanos por qué ese título, Solo por contar. Yo le doy mucha importancia a la tarea narrativa, ¿no? Narrar, relatar significa volver a traer, digamos, ¿no? En este caso, digamos, hablamos de un pasado oprobioso, terrible. Y cuando terminé el libro se me presentó, la verdad, una dificultad con el título porque, por un lado, digamos, eran historias tristes, trágicas, pero a su vez también tienen en cada una de estas historias, en cada uno de estos cuentos, hay también algo de luz, algo de esperanza. En la mayoría de los casos, de los protagonistas que he tomado, para mí son símbolos de la dignidad, de la resistencia. Entonces, hemos tenido esa discusión también con los editores, ¿no? Con los editores de Perro Pila, por el tema del título, porque, digamos, el primer título tentativo que estaba era como muy caer en lo oscuro de las historias, digamos, ¿no? Entonces, mi intención era buscar un título, digamos, que se distancie de ciertos juicios valorativos, digamos, sobre el contenido de la historia, y que en definitiva ponga el énfasis en la tarea de narrar, en la tarea de contar, que son cuentos en donde he tomado como puntos de referencia algunos casos particulares, ¿no? Está el caso de Avelino Bazán, está el caso de la poeta Alcira Fidalgo, está el caso de Luis Aredes, de su mujer Olga Márquez. ¿Por qué elegiste estos personajes históricos? Olga Aredes, Luis Aredes, Avelino Bazán, la misma Alcira Fidalgo. Mirá, en cierto sentido esta historia o este libro más bien, en cierto aspecto es una continuidad de mi primer libro, ¿no? Mi primer libro, titulado El mundo de arriba y el mundo de abajo, es como también un cruce entre literatura e historia, ¿no? Cuando yo terminé ese primer libro que le di un corte, me habían quedado en mi cuaderno de notas algunas historias. El mundo de arriba y el mundo de abajo tiene un corte
a comienzos del siglo XX, ¿no? Son hechos históricos tomados desde la conquista española hasta comienzos del siglo XX, recreados con un lenguaje más propio de la literatura que el de las ciencias sociales. Entonces, cuando terminé ese libro me habían quedado en mi cuaderno de notas varias historias, y entre ellas había 3 historias que a mí me habían impactado muchísimo, ¿no? Y entre esas 3 historias iniciales, digamos, que dieron comienzo a la escritura de este segundo libro, estaba la historia de Alcira Fidalgo, de Avelino Bazán y de Luis Aredes, que las fui tomando de a poco, escribiéndolas muy lentamente, y digamos por ahí una diferencia formal que tiene este segundo libro quizás con el primero es que hay una tentativa de mi parte, digamos, de sintetizado. ¿Cómo fue el trabajo que fuiste haciendo, que después termina en este cuaderno que nos estás contando, con historias que tienen que ver con tu interés, digamos, por la historia y por la mezcla de historia y literatura en esas notas, con un énfasis puesto en la historia? Sí, yo te diría, no sé, hay varias razones. Una de ellas es, digamos, un aspecto general. A mí siempre me ha interesado ese encuentro, ese cruce entre literatura e historia, ¿no? Que a algunos les parece curioso. De hecho, ya me han preguntado varias veces, ¿pero vos qué escribís? ¿Es verdad o es ficción, digamos, ¿no? Entonces, a primera vista, literatura e historia es un encuentro así medio dudoso, ¿no? Porque la literatura remite a la ficción, mientras que la historia remite a la verdad, al dato, al lugar y al tiempo. Pero lo cierto es que hay una larga tradición, y no solo en la literatura, en el arte en general, de tomar un acontecimiento histórico, ¿no? Y plantear el drama que viven los personajes o las personas reales, ¿no? Que están metidas en ese contexto a partir de una construcción ficcional, digamos, ¿no? Y a partir de los recursos propios del arte. Por ejemplo, en uno de los epígrafes que abre el libro es un texto que está sacado de la película Hiroshima Mon Amour, que es una película francesa que está dirigida por Resnais, un director francés, y escrita por Marguerite Duras, una escritora francesa. Y esa película es un ejemplo para mí notable de cómo el arte toma un acontecimiento histórico, en ese caso particular es las consecuencias dramáticas de la bomba en Hiroshima, ¿no? Y a partir de ese telón de fondo, ¿no? Construye una ficción en donde se plantea el problema de la memoria, del olvido, del amor también. Entonces, esa combinación a mí siempre me resultó interesante. Después, con este libro concreto, el tema de la dictadura, mirá, te voy a mencionar dos ejemplos. Viste que hay libros que te marcan de una manera así muy, muy clara, hay libros que te sacuden, ¿no?
Son esos libros que, para utilizar una frase de Ernesto Aguirre, que te dan una trompada poética. Uno de esos libros fue Oficio de Aurora, que yo he leído, que a mí me impactó mucho. Oficio de Aurora de Alcira Fidalgo, que es la obra poética de ella. Ella, cuando es secuestrada a sus 28 años de edad, en 1977, no había publicado un libro de poesía. Ella había dejado poesía escrita en papeles sueltos, en diarios, cositas que fue guardando su madre desde que ella era adolescente, hasta inclusive tiene alguna poesía escrita en cautiverio, durante su primer cautiverio, luego en el segundo cautiverio, por supuesto, ya desaparece Alcira Fidalgo. Fue secuestrada por un comando dirigido por Astiz. Esa obra poética fue, como te dije, guardada por su madre y fue luego editada en el año 2002 en este libro que se tituló Oficio de Aurora, que para mí, pese a esa digamos, cuestión de una obra producida aisladamente a lo largo de 12 o 13 años, es una obra que tiene muchísima fuerza, es una voz poética muy poderosa, y la historia de vida de ella a mí es una historia que te emociona, en el sentido más general de emoción, ¿no? Que te perturba también en cierto sentido, y que es es, como te decía hace rato, un ejemplo también de dignidad y de resistencia. Uno de los ejes de estos relatos de Solo por contar es el dolor físico de los torturados, el dolor del alma, los remordimientos, el dolor de la traición, entre comillas, de quien delata, también entre comillas, bajo tortura. Sí, yo creo que cuando se trabaja así con literatura e historia, o cuando se toma un hecho histórico concreto y luego se va tramando esa ficción que tiene un punto de referencia, no es muy distinto de cómo trabaja un escritor que, digamos, trabaja solamente con ficción. Es decir, la literatura, o por lo menos como lo veo yo, ¿no? Obviamente es un arte, y el arte siempre trabaja a partir de cierto. Y a partir de esas anotaciones generales, meterte en la historia del protagonista que querés contar, ¿no? En donde en algunos casos luego se entrelaza con personajes de ficción. Este libro particularmente he trabajado mucho con eso, en entrelazar, en mezclar ficción con historia, y donde lo que buscas es un efecto sobre el lector, de alguna manera. Un efecto que, García Márquez lo llamaba, es una pretensión que tiene todo escritor, ¿no? De hipnotizar al lector, ¿no? Yo creo que el secreto de la literatura está en eso, ¿no? En cómo buscar que esa combinación de palabras, esa magia de las palabras, movilice la conciencia del escritor, del lector, perdón.
¿Estos cuentos te fueron surgiendo en la misma época o son de distintos momentos de tu vida? Sí, son de distintos momentos a lo largo de 3 años, digamos, ¿no? Pero como vos decías hace rato, cada historia tiene sus particularidades, e inclusive desde el punto de vista formal, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés un cuento como Corona de Flores, que narra la historia de Luis Aredes, el médico que trabajó durante un primer tiempo en el Ingenio Ledesma, que fue el despedido del Ingenio Ledesma cuando recetaba fuera del listado que le daban para recetar, y que a partir de ahí trabajó con el sindicato de los empleados de azúcar, ¿no? Bueno, la historia de Luis Aredes está contada como un relato, digamos, lineal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cronológico, que no se detiene, por supuesto, demasiado en algunos detalles, pero es una historia que se va desenvolviendo de esa manera, ¿no? Su secuestro, su posterior desaparición y finalmente Olga Márquez, su mujer, haciendo sus tradicionales rondas en la Plaza del Libertador, frente a la mirada recelosa de algunos vecinos que la tildaban de loca, ¿no? Entonces esa historia está contada de un modo lineal, si se quiere. Después hay otros cuentos que por ahí los he trabajado más posteriormente y que tienen que ver con una noción que a mí me interesa mucho, o que me gusta, digamos, una noción del cuento que es la idea del cuento como un orden cerrado, circular, ¿no? En donde la historia ya no se desenvuelve de manera lineal, sino que sigue un itinerario a la manera de una espiral, digamos, ¿no? Como una serpiente que se va enroscando. Entonces, esa es otra forma del cuento. Entonces, si bien la obra tiene, desde mi punto de vista, cierta unidad, ¿no? Del punto de vista estilístico, tiene variedades en las historias, en cada una de las historias que se presentan, y además desde el punto de vista formal, ¿no? O de noción del cuento. En el primer relato aparece Avelino Bazán, pero no como el personaje principal, aparece mencionado. Uh-huh. El personaje principal justamente es un minero. Sí, de un personaje que está perturbado por esa historia, ¿no? Bueno, yo hace rato te mencionaba que en algunos cuentos se da esta intención mía de entremezclar ficción con historia, si se quiere hacer esa separación, ¿no? Y este es un ejemplo concreto, digamos. Ese cuento que vos mencionás está narrado en primera persona. El que narra, ese personaje que narra es ficcional. Yo no lo he tomado de ningún dato preciso y concreto, ni es comprobable, digamos. Pero yo creo que en el contexto es verosímil el personaje. Ahora, en esa historia es como una especie de historia real, que es la historia de Avelino, de su historia de lucha, de su tradición como dirigente gremial. Aparece también el aguilarazo, todo ese núcleo duro de historia está encapsulado dentro de esa historia ficcional que va narrando este personaje que constantemente se nota que está perturbado por esa historia y que ha sido víctima también del terrorismo de Estado. Es decir, la persona que ha sido torturada para dar información ha sido también víctima del terrorismo de Estado. Yo no lo definiría como un traidor, digamos, un delator en esos términos, sino como una víctima más de ese terror planificado hasta el último detalle para aniquilar a las personas y también para aniquilar a las conciencias.
¿Cómo fue gestada, cómo fue pensada la tapa, donde hay dibujos y también en el interior del libro hay dibujos? Todas las ilustraciones del libro son de Gonzalo Vilca, un dibujante fabuloso que cuando yo terminé de escribir, pensé como, o en realidad ya entrando en comunicación con uno de los editores de Perro Pila, pensamos cómo debían ser acompañados esos cuentos, ¿no? Entonces se nos ocurrió en mandarle a Gonzalo los textos, él los leyó con tiempo y bueno, fue de a poco volcando en esas ilustraciones lo que él interpretaba de cada una de las historias, ¿no? Entonces son así como los cuentos son mi modo de ver y de interpretar ese pasado, ese periodo nefasto de nuestra historia, ¿no? También las ilustraciones son su modo de ver. ¿Qué hábitos tenés para escribir a la hora de escribir? ¿Andás con un cuadernito, con una libreta? Sí, escribo mucho a mano, escribo muchísimo a mano, tengo una libreta pequeña que llevo en el bolsillo y en caso un cuaderno donde escribo, y ya recién cuando la historia está en cuerpo, digamos, cuando ya tiene su esqueleto y su trama general, recién la voy pasando a... Antes escribía a máquina de escribir, pero se me rompió la máquina, así que me volqué a la computadora. La máquina de escribir tiene algo especial, no sé bien qué decirte, que no lo tiene o no lo siento yo en la computadora, ¿no? Es como una relación más distante. En cambio, estar ahí con la máquina y ese ruido que te responde a cada frase que vos largás, no sé, es como una relación, es como un encuentro más. Una conversación. Sí, es una conversación. Sí. ¿Qué otros proyectos tenés? Sigo trabajando en esto de literatura e historia. Todavía es una idea así que no está muy definida, muy precisa, pero voy a seguir trabajando en el género del cuento, ¿no? Todavía no me atrevo a meterme en una novela, pero tengo, digamos, aparte de lo que es la cuestión de la temática, tengo como aspiración, si se quiere, como escritor, de lograr eso que los críticos llaman página bella, ¿no? Que para mí no es una cuestión solamente de forma, ¿no? No es solamente una cuestión del modo en que se dice las cosas, sino que va de la mano con el contenido. Ahora, eso que se llama página bella, que no se sabe muy bien qué es, o que cada escritor tiene su noción sobre el tema, es una cuestión que se logra con muchísimo trabajo, con muchísimo aprendizaje, como te decía recién, y buscando siempre por ahí ese encuentro de comunicación con el lector y esa magia en las palabras que logra algún tipo de estímulo, ¿no? Darío, vos participaste en varios concursos nacionales, provinciales, incluso uno regional. Sí, uno de quizá por ahí de lo que más valoro ha sido el cuento sobre Alcira Fidalgo, que no recibió un primer premio, pero sí una mención a nivel nacional, en un concurso nacional donde fue presidente del jurado Mempo Giardinelli. Y valoro mucho, porque esa historia a mí me conmovió mucho, y el hecho de que en un concurso donde participaron inclusive cuentos enviados de distintos puntos del mundo, porque se mandaron cuentos de España, de México, era bastante abierto,
que se haya seleccionado ese cuento de tantos trabajos presentados, quiere decir que algún tipo de comunicación con el lector fue lograda, y con una historia que a mí me conmovió tanto como la de Alcira, y en una historia en donde yo lo que hice es con el texto narrativo intercalar sus poemas, ¿no? Sus versos, trabajar con esa intertextualidad, fue una de las cosas que más me conmovieron. Después, una especie de adaptación que hice especialmente para el concurso de literatura regional del NOA. También recibí un primer premio por Jujuy. Entonces, bueno, los premios son relativos, digamos, ¿no? Los concursos literarios por ahí son relativos. En realidad, por ahí en el día a día te encontrás con algún lector que te hace algún comentario. Algún lector que te premia mejor. Claro, e inclusive te hace algún comentario crítico, que yo lo valoro muchísimo, pero quiere decir que te ha leído, claro, ¿no? Entonces, por ahí en esos pequeños premios también está esa satisfacción que a veces aparece, ¿no? Muchísimas gracias por venir a Para Leerte Mejor. Gracias a vos por invitarme.